Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, la diferencia entre un quiste y una caverna, la caverna es característico de la tuberculosis, pero ambos son cavidades. Entonces, ¿cómo diferenciamos un quiste de una caverna? Como bien hemos mencionado en la literatura, al hablar de quiste, los quistes generalmente están localizados en la parte media y en la parte basal, generalmente, pero puede haber casos excepcionales, ¿no? No es una regla en todos los pacientes. Y las cavernas por tuberculosis están localizadas generalmente en las partes apicales porque el bacilo de la tuberculosis va a localizarse más a la parte más ventilada del pulmón, que es las partes apicales, ¿no? Sin embargo, tampoco es regla. Por eso digo generalmente. Hay cierto porcentaje en los cuales podemos encontrar algunas cavernas localizadas en otras regiones, más que todo en la región parailiar. Ya basal, encontrar una caverna es muy raro, ¿no? Parailiar o apical. En cambio, los quistes es más basales y parailiares también, la región media e inferior del pulmón. Otra diferencia de un quiste y una caverna. La caverna, originada por una tuberculosis, es una cavidad, pero rodeada de una condensación, es decir, de una lesión con aumento de la densidad heterogénea, y es como si esta caverna tendría bordes gruesos, ¿no? Es un hueco con sus bordes bien gruesos. Y eso es por el proceso inflamatorio que produce la tuberculosis. La tuberculosis es una bacteria y a nivel pulmonar produce destrucción y produce neumonía. Entonces, es una neumonía alrededor de la cavidad, lo que hace que se vea una cavidad con bordes gruesos, ¿no? Esa es la caverna. Sin embargo, el quiste hidatídico es una cavidad que tiene bordes finitos, ¿no? Son paredes delgaditas, no tiene la condensación que se encuentra en las cavernas. Entonces, de ahí también podemos diferenciar esto imaginológicamente. Entonces, aquí tenemos un quiste que no está reventado, o que no está roto, es un quiste simple, lleno de secreción, por eso es que tiene un patrón de masa. No, este paciente probablemente tal vez está sin síntomas o puede ser que tenga disnea por la ocupación pulmonar de este quiste. Después, tal vez sin otros grandes síntomas. Y en la parte en la tomografía es en donde podemos ver mejor estos quistes, ya que se puede observar exactamente su localización. La pared podemos observar qué tan intacta está y el contenido, ¿no? Muchas veces el quiste que ya se ha roto y el paciente ya ha expectorado parte del quiste, se caracteriza por tener niveles hidroaéreos, ¿no? Es un quiste semivacío, la mitad aire, la mitad líquido. Y podemos encontrar también complicaciones de estos quistes. Si bien estos quistes están muy al margen del pulmón, muy pegado, muy marginal, entonces pueden reventarse, pero no hacia el bronquio, sino hacia la pleura. Y si se reventa hacia la pleura, va a ocasionar salida del contenido del quiste al espacio pleural, produciendo muchas veces empiema o produciendo neumotórax, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones más graves del quiste y a veces estos pacientes llegan a fallecer por empiema y procesos infecciosos grandes en la pleura, ¿no? Entonces, ya eso es en casos más complicados, pero así es como se ve un quiste hidatídico. Los infiltrados, otro tipo de alteración que los parásitos producen a nivel pulmonar son los infiltrados pulmonares. Y estos infiltrados pulmonares se caracterizan por formar síndromes con afectación extrapulmonar y también síndromes sin afectación extrapulmonar y con afectación extrapulmonar. Los síndromes con o sin afectación extrapulmonar está el síndrome de Loeffler, que se caracteriza por tener infiltrados pulmonares más eosinofilia, que es característico de las ascaris, uncinarias y estrongiloides. Luego tenemos la eosinofilia pulmonar tropical, que es una reacción de hipersensibilidad producida por antígenos de filarias linfáticas como la Wuchereria SPP, Brugia SPP y un cuadro similar que puede producir un cuadro similar al asma, ¿no? El asma es una enfermedad pulmonar de tipo alérgica generalmente. Entonces, produce síntomas de asma, broncoespasmos, roncos y sibilancias a nivel pulmonar.
sin alteraciones, muchas veces no se encuentran alteraciones radiológicas. Y en ocasiones puede haber también un infiltrado retículo nodular basal. En los síndromes con afectación extrapulmonar está el síndrome de Katayana, que es característico de las esquistosomiasis, agudas más que todo. Y se llama también, o es característico de los viajeros inmigrantes. Los síntomas que pueden presentar son fiebre, cefalea, mialgias generalizadas, dolor en hipocondrio derecho, tos, disnea, hepatomegalia, esplenomegalia, o sea, afectación extrapulmonar, ¿no? Otros órganos están afectando. Y la radiografía es compatible con infiltrados retículo-nodulares, engrosamiento bronquial y densidades alveolares, que pueden hacernos confundir con neumonías. Otro tipo de lesión que los parásitos pueden ocasionar son el patrón miliar, produciendo también hipertensión pulmonar. Algunas parasitosis, como las causadas por esquistosoma, pueden manifestarse con un patrón miliar en la radiografía de tórax, es decir, puntillado. La presencia de hipertensión pulmonar secundaria a infecciones parasitarias puede provocar síntomas como disnea, fatiga y en casos avanzados puede llegar a una insuficiencia cardíaca derecha, generalmente causados por émbolos parasitarios. Como volvemos a recordar, la esquistosomiasis o el esquistosoma produce émbolos parasitarios y puede comprometer en gran parte al pulmón o al corazón en el paciente. Y el derrame pleural, como también andábamos adelantando un poco, es característico del Paragonimus, SPP. ¿No? Es la parasitosis que se llama paragonimiasis. Pueden provocar derrame pleural como manifestación clínica. Los pacientes con derrame pleural pueden presentar dolor torácico, dificultad respiratoria, tos y en algunos casos fiebre, siempre y cuando estos síntomas se caracterizan o, bueno, varían de acuerdo también a la cantidad de derrame pleural, ¿no? Mientras más alto, más síntomas va a tener el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las parasitosis? Principalmente se hace por exámenes de sangre como el ELISA, ¿no? El ELISA, que es, se solicita o se caracteriza por identificar algunos anticuerpos, pero específicamente de un parásito. O sea, podemos solicitar ELISA específicamente para hidatidosis, si es que yo estoy sospechando de hidatidosis, o para el Echinococcus granulosus, que es el parásito causante de hidatidosis. Puedo solicitar ELISA para Paragonimus, ELISA para cualquier parásito, pero no se solicita ELISA para todos en general, sino para cada uno, de acuerdo a los síntomas que mi paciente pueda tener y de la parasitosis que yo esté sospechando. Datos clínicos también que nos pueden ayudar son la eosinofilia. La eosinofilia a nivel del hemograma nos indica reacción alérgica, inflamatoria, no más que todo reacción de tipo de hipersensibilidad. Y los parásitos se caracterizan por causar este tipo de reacción de hipersensibilidad en el paciente hospedero. Entonces, la eosinofilia laboratorialmente en el hemograma va a estar presente. Y eso ya nos tiene que hacer sospechar de una parasitosis en caso, obviamente, que mi paciente no esté haciendo alguna reacción alérgica a otra cosa, ¿no? Porque en las alergias se eleva igual los eosinófilos. Y finalmente, las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen, como en la hidatidosis pulmonar, que son imágenes muy características, que nos pueden ayudar bastante en el diagnóstico. Y luego para las otras parasitosis, pues tenemos algunos patrones ya un tanto menos específicos a comparación de la hidatidosis. Dentro de las pruebas del laboratorio, en el análisis de sangre, como les indicaba, tenemos la eosinofilia en el hemograma, que puede ser un indicio de infección por helmintos. En la coproparasitología o coprología, es decir, el examen de las heces del paciente puede revelar presencia de huevos de parásitos, ya que tengamos en cuenta de que el parásito cumple un ciclo de vida y muchas veces se eliminan las formas infectantes por las heces. Entonces podemos encontrar huevos de parásitos como en la Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, el Necator americanus, entre otros. Dentro de la serología, en algunos casos se pueden utilizar pruebas serológicas para detectar anticuerpos, como el ELISA estábamos diciendo, o la detección de IgG, IgM
para ciertos parásitos, ¿no? Eso es ya sospechando de un solo parásito. Si yo estoy sospechando de hidatidosis, puedo solicitar serología para hidatidosis específicamente, como en el caso de la esquistosomiasis, dice. También se puede solicitar serología. Para cualquier parasitosis, en realidad, se puede solicitar serología. Dentro de las pruebas de imagen tenemos la radiografía de tórax, que puede mostrar la presencia de lesiones pulmonares, que en algunos casos son claros, como en el quiste hidatídico pulmonar, o puede ser un tanto inespecíficos con infiltrados, nódulos, tal vez patrón miliar, que hemos visto que algunos parásitos pueden producir. La tomografía computarizada es más específico que la radiografía y nos permite la visualización más detallada de las lesiones pulmonares, de la cantidad en caso de quistes, de la localización y demás, ¿no? Más que todo para hidatidosis pulmonar. En cuanto al tratamiento, aquí este cuadrito lo tienen en su libro, sin embargo, vamos a hacer un poco de énfasis en el Echinococcus granulosus, productor de hidatidosis pulmonar, porque como bien les han diciendo y repitiendo, que es la parasitosis más común en nuestro medio. Y es algo que tenemos que aprender a manejar desde los primeros niveles, ¿no? Entonces, el tratamiento para el Echinococcus granulosus es en la mayoría de los casos netamente quirúrgico, es cirugía. Según la literatura, la cirugía está indicada a partir de los quistes mayores de 3 centímetros. 4, 5 centímetros, 6 centímetros, ya está indicada la cirugía. Es decir, el paciente, mediante una intervención quirúrgica, al paciente se le retira todo el quiste. Se le opera, se le abre el tórax y se retira todo el quiste del pulmón. Y en ocasiones, si es que el quiste está ya roto, ya infectado, tal vez parte del pulmón, se retira incluso todo un lóbulo. Eso dependiendo del compromiso pulmonar que tenga, ¿no? Y mientras más antes al paciente lo mandemos a cirugía, pues menos complicaciones puede tener, porque ese quiste puede reventarse y seguir infectando más partes del pulmón. E incluso el paciente en casos graves puede llegar a perder todo su pulmón, hacer una neumonectomía total, ¿no? Entonces, es primordial que nosotros desde los primeros niveles de salud sepamos identificar esta patología para poder tomar la conducta adecuada y mandarlo a cirugía. No se agarren pacientes con quistes grandes en su consulta o en su trabajo una vez que ustedes ya ejerzan la profesión. No se agarren a estos pacientes, envíelos directamente a cirugía en caso de que sean quistes grandes, ¿no? Se ha visto, sí, en algunos estudios que quistes menores a 3 centímetros pueden endurarse, calcificarse haciendo el tratamiento farmacológico únicamente, sin necesidad de quirófano, ¿no? Se pueden, siempre y cuando sean menos de 3 centímetros, pero se pueden llegar a endurar, calcificar y cerrar, cicatrizar prácticamente. Pero cuando son grandes, esto no sucede. Y cuando son grandes, la cavidad a nivel pulmonar permanece y lo que pasa es que se puede infectar, se puede romper, puede infectar todo el pulmón y se producen grandes complicaciones. Por eso es que es mejor retirarlo lo más antes posible. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para este parásito? Es el albendazol, principalmente el albendazol, que podemos o no asociarlo a praziquantel, de acuerdo a la cantidad de quistes y a la gravedad de mi paciente, ¿no? Sin embargo, el praziquantel en nuestro medio no lo tenemos, pero si usamos albendazol. Aquí no está la dosis de albendazol, pero yo les voy a decir, así que anótense. El albendazol se usa una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Y para un paciente estándar de 60 kilogramos les va a salir una cosa ahí este 10 a 15 miligramos kilogramo peso que te sale en total, se divide en 2 dosis y se lo da cada 12 horas al paciente. Por ejemplo, si te ha salido 800 miligramos, así 10 a 15 miligramos por kilogramo peso te sale 800, esos 800 lo dividirán pues en 2 dosis, que sería 400, y darle cada 12 horas, 400 en la mañana, 400 en la noche. Y listo, le estamos dando su dosis plena al día de 800 miligramos, ¿no? Entonces, la dosis es de 10 a 15 miligramos kilogramo peso para un paciente estándar de 60 o más de peso. No no tenemos que sobrepasar los 800 miligramos, ojo. Así como en la tuberculosis,
tenemos dosis máximas de los medicamentos, ¿no? En pacientes obesos, por ejemplo, no podemos darle más de las dosis máximas que nos indica la literatura. Y en el caso del albendazol, igual, la dosis máxima es 800. No puedo sobrepasar a los 800 miligramos. Por eso es que en pacientes adultos con peso estándar generalmente hay que sale unos 800 miligramos al día, por lo tanto tenemos que darle nomás su dosis plena, pero tampoco pasarnos, ¿no? Entonces le puedo dar 400 miligramos cada 12 horas. Y bueno, si están tratando niños o pacientes más jóvenes o flaquitos, lo irán dosificando de acuerdo a esa dosis, 10 a 15 miligramos, kilogramo peso, dependiendo también la gravedad de su paciente. Este medicamento, este tratamiento con albendazol es largo, se lo hace 3 meses. Sin embargo, el albendazol es nefrotóxico y también es hepatotóxico. Por lo tanto, tenemos que hacer nomás controles de forma regular en el paciente de hepatograma y función renal laboratorialmente, ¿no? Entonces, como es el tratamiento 3 meses, entre cada mes tenemos que descansar 2 semanas, 15 días, 2 semanas. Empezamos el tratamiento un mes, acaba los 30, 31 días del mes con albendazol, descansamos 2 semanas. En esas 2 semanas tenemos que pedirle al paciente controles laboratoriales de sangre, principalmente función renal y hepático. Y después de esas 2 semanas tenemos que empezar recién el segundo mes, obviamente siempre y cuando nuestro laboratorio esté dentro de parámetros normales. Y después del segundo mes, nuevamente se hace una pausa de 2 semanas en donde nuevamente hay que hacerle controles laboratoriales al paciente y luego recién comenzar el tercer mes. Entonces, el tratamiento de la hidatidosis es de 3 a 6 meses. Generalmente lo hacemos 3 meses, pero si el paciente al final de los 3 meses continúa con síntomas o sigue teniendo su quiste activo, entonces podemos seguir continuando otros 3 meses más. Obviamente, siempre y cuando teniendo los cuidados laboratoriales correspondientes. Por otro lado, también puede producir molestias gástricas, es decir, es gastrolesivo, así que siempre tenemos que acompañarlo con algún antiácido o gastroprotector. eh, para ayudar al paciente a que no tenga síntomas gastrointestinales y siempre debe ir acompañado de las comidas, ¿no? No en estómago vacío. Generalmente tenemos que decirle que tome su desayuno bien y tome el medicamento y en la noche pues lo mismo, ¿no? Siempre acompañado de las comidas. Entonces, este tratamiento farmacológico se lo hace únicamente a pacientes, así solo tratamiento farmacológico es en pacientes que tienen quiste menor a 3 centímetros de diámetro, donde ya puede calcificarse. Sin embargo, en pacientes ya que tienen quistes más grandes o quistes múltiples, como en la imagen que hemos visto hace un momento, donde tenía el paciente varios quistes, en ese caso sí o sí es quirúrgico, pero a pesar de ser quirúrgico, tenemos que hacer el tratamiento farmacológico a la par, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de entrar a quirófano y sacar los quistes, esto es parasiando a varias otras regiones del pulmón y pueden volverse a implantar y con el tiempo volver a crecer. Entonces, para eso a todos los pacientes sí o sí se les debe hacer tratamiento farmacológico por más que se hayan operado. Tenemos que hacer nomás los 3 meses de tratamiento farmacológico. Entonces, esas son las aclaraciones en cuanto a quiste hidatídico y es la manera correcta en la que tenemos que manejar. Hay algunos casos especiales de quistes menores de 3 centímetros que a pesar de hacer tratamiento farmacológico, como dice la literatura, siguen teniendo complicaciones o síntomas respiratorios, muchas veces con expectoración hemotoica, todo el tiempo están expectorando sangre y es porque el quiste está en contacto directo con algún vaso a nivel bronquial, entonces por eso es que todo el tiempo expectoran sangre y en estos casos es necesario nomás cirugía, que le saquen de una vez el quiste y así de una vez va a dejar de sangrar, sino toda la vida va a estar sangrando el paciente. Entonces, más que todo, el tratamiento en estos pacientes es quirúrgico, ¿no? Entonces, ya en quistes muy pequeñitos podemos hacer únicamente tratamiento farmacológico. Por otro lado, también tengo que recalcar que he tenido varios pacientes en el Bracamonte y en otros hospitales también, en donde me llegan pacientes con antecedentes de quiste hidatídico ya diagnosticados, tal vez un poco grandes incluso, que no les mandan la cirugía, uno.
Dos, les hacen tratamiento antiparasitario un mes nada más. Les hacen tratamiento antiparasitario con dosis bajas, a veces pacientes adultos de 60 kilogramos y más, con 200 miligramos cada 12 horas, que no es la dosis. Entonces hacemos malos tratamientos, tratamientos con infradosis, por tiempos cortos que no están indicados. Entonces, y ahí se hace mal el tratamiento, ¿no? Entonces, no caigamos en esto. Una vez que ustedes salgan profesionales, ya saben cómo tenemos que hacer el tratamiento de los quistes y qué conductas tenemos que tomar. Acabando de hacer este énfasis en quistes datídicos, vamos a ir viendo el tratamiento de los demás, ¿no? Por ejemplo, el Paragonimus, que es un tanto menos frecuente, podemos usar en formas crónicas el praziquantel a 20 miligramos kilogramo peso cada 12 horas, solo un solo día. El tratamiento sintomático, si es que el paciente tiene fiebre, otras cosas, le podemos dar tratamiento sintomático, AINES y demás. También podemos usar el praziquantel en caso de derrame pleural, a dosis un tanto más alta, 75 miligramos kilogramo peso cada día durante 3 días consecutivos. En caso de Ascaris lumbricoides, el tratamiento también es albendazol, 400 miligramos, pero dosis única. El acilostoma duodenal, igual albendazol, 400 miligramos, dosis única, una sola vez y listo. En la Catorra americanus, el albendazol, 400 miligramos en una sola dosis. Y también podemos usar en estrongiloides, podemos usar ivermectina. En Wuchurera bancrofti podemos usar cuando hay una eosinofilia pulmonar tropical. El tratamiento clásico es dietilcarbamazina, 6 miligramos por kilogramo peso día durante 22 días. Y opciones alternativas tenemos la ivermectina, acompañado de corticosteroides. Y en la dirofilaria, por dirofilaria imitis, no precisa tratamiento. Y el Toxocara, podemos usar el albendazol, 400 miligramos cada 12 horas, únicamente 5 días consecutivos. Como están viendo, el tratamiento más largo es el Echinococcus granulosus, justamente porque produce estos quistes y cavidades a nivel pulmonar, ¿no? Y tienden a complicarse. Por eso es que el tratamiento es un tanto más largo a comparación de las otras parasitosis. Lamentablemente es la patología parasitaria más frecuente. Así que tenemos que saber tratarlo y tomar la conducta correcta. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, muy buenas tardes. Una consulta. Si en caso se presentara lo que vendría a ser alteraciones de los valores laboratoriales, tanto de patograma, también